La muestra del desprecio que siente la 4T hacia los mexicanos es la importación de médicos cubanos a nuestro país, mientras que los médicos mexicanos no encuentran trabajo. Antes escuchábamos quejas porque no había vacantes en el Sistema Nacional de Salud para los médicos recién graduados, pero hoy lo que no hay es médicos, porque vacantes sí hay y muchas. El gobierno mexicano paga por cada médico importado desde Cuba 144,000 pesos mensuales de acuerdo a datos del año 2020, pero esos médicos tienen que devolver entre el 75 y el 90% de este salario al gobierno cubano. Esto echa por tierra la falacia de que los médicos mexicanos se negaban a trabajar porque les parecía bajo el salario. Digo, si el gobierno está dispuesto a pagar 6 veces más por un médico cubano cuyo nivel es equivalente al de un enfermero graduado en México, por eso podemos afirmar que la llegada de los médicos cubanos no responde a la necesidad de los mexicanos de recibir atención médica, sino a la urgencia de mantener un gobierno dictatorial como el de Cuba a través de los fondos del gobierno mexicano, que a su vez provienen de nuestros impuestos. Otro derroche de AMLO por ideología. Esta situación es una clara muestra de la idolatría que sienten los patrioteros por la isla aprisionada de Cuba, cuya población vive en al menos el 90% de ellas en extrema pobreza. Las falacias que los comunistas latinoamericanos han repetido por años es que esto se debe al supuesto bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la isla, pero ese bloqueo no existe. Si alguien en Cuba no permite el desarrollo de la economía ni la mejora de las condiciones de la sociedad, es el mismo gobierno, cuyas restricciones económicas acaban por matar la redistribución de la riqueza, previniendo el desarrollo de los cubanos y por ende que no tengan una mejor vida. Por eso hay 3,100 médicos cubanos que estuvieron de acuerdo en dejar su país, su familia y venir a México a trabajar en las clínicas del bienestar de 329 municipios del país, de 24 estados del país. Muchas de las acciones que están realizando los líderes visibles del actual gobierno están diseñadas para atraer simpatías. Lo de los médicos cubanos es una de ellas, pero también lo es el show mediático que traen con la no invitación al rey de España a la toma de protesta de la presidenta. Lo único que están buscando es causar ruido mediático para dar oportunidad a los comunistas españoles de salir al aire y decir, sí, el rey de España es un mugrero y debería de abdicar. Igual ocurre con la actuación del exdiputado panista Miguel Ángel Yunes, que después de haber conseguido los votos para su puesto por los ciudadanos de un partido político, terminó vendiendo su voto a favor de la reforma judicial a cambio de la tranquilidad de su familia, la no ejecución de órdenes de aprehensión por delitos de pederastía en los que está involucrada hasta su hermana y la Secretaría de la Comisión de Justicia del Senado. Si el señor supiera algo de justicia, hubiera renunciado inmediatamente a su puesto. Él y su suplente, que no es otro más que su padre. Pero ¿qué puedes esperar de un alacrán como este que no sabe más que venderse al mejor postor? El incidente de la botella de agua arrojada al presidente en su visita al puerto de Veracruz fue también algo planeado para victimizar al señor de los pantalones caídos y generar simpatía entre los internautas que vieron el video. Pero le salió mal, ya que no contaban con que otra persona grabaría el momento y en eso se observa que quien arrojó la botella es miembro del partido Morena y que además jamás tuvo la intención de golpear al fallido mandatario. La violación de las suspensiones judiciales contra la reforma al Poder Judicial, la modificación a la ley de armas de fuego, la eliminación de los organismos autónomos, todo es un show lleno de mentiras para los mexicanos menos instruidos que se conforman con palabras bonitas en lugar de exigir resultados que verdaderamente los lleven a mejores condiciones de vida. El sexenio de Claudia empieza mal con todas las letras. Empieza mal en finanzas, porque el secretario de Hacienda dará las gracias a Claudia para después pasar a retirarse del puesto, lo que es entendible porque es claro que nadie querrá echarse encima el muerto cuando se sepa que el déficit fiscal superará la capacidad de pago del gobierno mexicano y que no hay dinero para los programas sociales que hasta el día de hoy han sido la característica principal de este gobierno saliente. ¿Quién quedará en el lugar que dejará vacío Rogelio Ramírez de la O? No lo sabemos aún, pero tiene que ser alguien o muy cándido, muy idiota o muy dispuesto a sacrificarse a sí mismo para permitir la subsistencia de los líderes que llevaron a este desenlace. ¿Qué cambiará en los siguientes meses en el discurso oficialista debido a la falta de dinero? Muchas cosas. Primero, comenzarán a culpar a los grandes empresarios de la falta de dinero en las arcas del gobierno, aunque en realidad no sea responsabilidad de ellos. Luego se intensificarán los ataques hacia el imperio yanqui que quiere acabar con la grandeza del pueblo mexicano y después querrán normalizar la escasez e intentarán controlar las acciones más básicas de cualquier ser humano, aduciendo siempre a la revolución cultural comunista, la cuarta transformación o simplemente al perverso capitalismo que permite que el ciudadano sea capaz de sobresalir por sí mismo
cuando según ellos el Estado está antes que las personas a quienes gobiernan. Den de tiempo el tiempo y verán que así va a ser. Lo han hecho antes en China, Rusia, Venezuela, Cuba, Argentina, Perú, Bolivia y cualquier otro país con tendencias comunistoides. Ya lo dijo Andrés Manuel. ¿Para qué quieres dos pares de zapatos? Y la declaración de Marx Arriaga cuando dijo que leer por goce es un acto de consumo capitalista. Hasta el hecho de que leas les molesta a los imbéciles. Los ideales y el cumplimiento de promesas no es algo común en Morena. Hace tan solo 7 años, el entonces opositor Gerardo Fernández Noroña afirmaba que la militarización del sistema de seguridad público de México era un error y que él estaba en contra. Dijo que la militarización en aquella época era por el terror que quería imponer el gobierno, porque la gente estaba levantándose debido a la inseguridad. Pero hoy, siendo presidente del Senado, defiende la militarización a costa de lo que sea, incluso con argumentos que van en contra de lo que afirmaba en aquella época. Me gustaría saber qué pensaría el Noroña del 2017 del Noroña del 2024, pero queda claro que jamás tuvo principios sino intereses y que sigue teniéndolos ahorita. Lo peor es que hay quienes lo defienden. Si el gobierno de la Cuarta Transformación estuviera realmente del lado de los mexicanos y buscara su bienestar, no hubiera gastado indiscriminadamente dinero que es necesario siempre y todos los años. Pongo el ejemplo de Acapulco, que aún no se recuperaba por completo del huracán Otis cuando John los vuelve a dejar sin nada. Comerciantes de Acapulco han tenido que pedir y exigir ayuda al gobierno del estado para que puedan salir adelante después de perder todo una vez más. ¿Y qué hizo el presidente para avisar del peligro? Lo mismo que el año pasado, enviar un tuit a 4 horas de que el huracán golpeara las costas. En serio, lo dije hace un año y lo vuelvo a decir. Lamento mucho la situación de los mexicanos en Acapulco, pero ellos mismos en su mayoría votaron por Morena en los 3 niveles de gobierno y ni modo que digan que no sabían cómo eran. Si la Cuarta Transformación estuviera del lado de México y de los mexicanos, no hubiera salido Monreal a decir que desconocerán las suspensiones y resoluciones del Poder Judicial de la Federación y seguirán implementando la reforma. Pero eso nos da más ánimos a nosotros para luchar, porque eso evidencia que nuestra lucha es por una república en toda la extensión de la palabra y por preservar un Estado constitucional de derecho que dice que México es gobernado por 3 poderes diferentes, iguales, y que ninguno debe de someter a otro. Porque eso es en perjuicio de los mexicanos. México está en crisis, si no lo has notado, el Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo y entre los dos atacan al Poder Judicial para que éste se someta también, si no voluntariamente, a fuerza. La Cámara de Diputados no lee ni siquiera las propuestas del presidente y las aprueban como vienen sin comprender el daño que hacen al país. El gobierno está en contra de los inversionistas y empresarios en perjuicio de los mexicanos. El Senado abusa de su poder para amagar a ciudadanos que los cuestionan públicamente. Las dependencias de gobierno no hacen su trabajo. La Policía Federal, ahora llamada Guardia Nacional, está bajo el mando militar. Modificaron la ley de armas de fuego y pretenden eliminar el derecho de los ciudadanos a poseer armas de aire a presión, como los rifles de balines o diablos, dependiendo de dónde estés. La economía está en picada y el peso pierde fuerza. A los niños y jóvenes se les adoctrina a través de los libros de texto. El sistema de salud no funciona. Los apagones de energía eléctrica son cada vez más frecuentes. Los niños enfermos no tienen medicamentos. Los mexicanos no encuentran empleos y tienen que irse del país para sostener a sus familias. ¿Qué más quieres que te diga para que te convenzas de que tienes que manifestarte ahorita?